Ya tenemos aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, a una personalidad que la verdad me da muchísimo gusto tener aquí. Es un honor tener aquí a Pita Ochoa. ¿Cómo estás, Pita? Muy bien, gracias. Aquí muy contenta de estar contigo en corto, sin tanto rollo. Verdaderamente un privilegio estar contigo. Es el privilegio de nuestra audiencia, querida Pita, porque tú eres una figura muy destacada en el ámbito de la cultura a nivel nacional. Hoy estás radicando aquí en Quintana Roo y estás aportando muchísimo a la comunidad. Pero bueno, yo les voy a contar quién es Pita Ochoa. Ella es una artista multidisciplinaria, ha publicado poesía en México, Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Desde el 91 ha escrito, realizado y colaborado en numerosos documentales, programas de televisión, educativa y cultural y publicidad gubernamental. Ha publicado ensayos y artículos de publicaciones especializadas en el INA, la UNAM, la UNESCO, IMCINE, entre otros. Coordinó el libro La construcción de la memoria, historia del documental mexicano. Como vicepresidenta de la Asociación de Documentalistas, ha intervenido en las discusiones sobre diversas leyes federales y locales. Participa continuamente en actividades de gestoría y promoción cultural, como la organización de encuentros de documentalistas en América Latina y diversas muestras de cine. Ha sido jurada en decenas de festivales de cine y de poesía. Del 2015 al 17 fue directora de promoción y locaciones de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México. Y desde hace más de 10 años es docente del cine documental en ámbitos comunitarios, así como en varias escuelas y universidades. Desde hace un año cambió las calles de la Ciudad de México por las olas del mar Caribe y hoy vive en Puerto Morelos. Pues como verán, hay mucho que podemos conversar con Pita Ochoa. Sin embargo, nos vamos a enfocar en un tema muy relevante, pues hay una ley congelada en el Congreso de Quintana Roo que tiene que ver precisamente con las filmaciones. Platícanos de qué se trata esta propuesta de ley que está congelada y desde cuándo en el Congreso del Estado. Mira, es un tema bien interesante porque Quintana Roo es la estrella nacional del turismo y se han hecho como varios intentos para también, y sé que han avanzado muchísimo el Estado en cuestiones culturales, más allá de la cultura maya, que es, yo me siento descendiente porque mi mamá era de Tecash, Yucatán, pero Quintana Roo finalmente es un estado multicultural, ¿no? Con muchos migrantes y con culturas diversas. Y creo que el cine es una de las artes, el cine, los audiovisuales, es una de las artes que está en todas nuestras cabezas, ¿no? O sea, desde que tenemos dispositivos con cámaras, todos nos sentimos más o menos cineastas, ya hacemos TikTok, ya hacemos transmisiones y demás, ¿no? Entonces es bien importante que el Estado, que tiene tantas bellezas naturales, que tiene tanta historia, que tiene tantas diversas culturas, pueda tener condiciones favorables para la industria. Se han hecho varios intentos y bueno, no ha sido posible y ha habido varios quintanarroenses que han intentado hacer estas condiciones a través de algo que se llama la Ley de Filmaciones, que básicamente es facilitar a las producciones las condiciones para poder filmar, ¿no? Con seguridad, con seguridad jurídica, con seguridad en el set y que permitan la convivencia de la industria con las actividades diarias de todas las personas, ¿no? Porque, bueno, nosotros estamos acostumbrados a ver grandes filmaciones en Nueva York, en Los Ángeles, pero todos ellos tienen reglas muy específicas de cómo hacer, de cómo puede cerrar una calle, de cómo no atentar contra la ecología, de cómo respetar las leyes de tránsito, de cómo cuidar el patrimonio físico, ¿no? Patrimonial de las ciudades. Entonces, el año pasado, además de estas iniciativas de ley que hubo,
hubo un encuentro en Campeche, bueno, llevan dos en Campeche, que lograron por fin hacer un pacto, ¿no? Para hacer una especie de combo de cómo hacer que la industria audiovisual, que no se ve mucho en la península, pueda ser un foco de desarrollo del mundo audiovisual, ¿no? Y creo que no hay que desaprovechar, o sea, ese combo, ¿no? Esta alianza de los tres gobiernos y instituciones extranjeras y federales para hacer este desarrollo. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que el Estado tenga esas condiciones para poder desarrollar una industria. Y déjame detenerte allí para ir clarificando a lo mejor algunas partes que no necesariamente el público, la audiencia en general, pues tenga muy precisas. Entonces, esta ley sería, digamos, que está congelada en el Congreso, es para ordenar, para dar seguridad jurídica, pues tanto a las comunidades donde se realicen filmaciones, también a la gente que pueda participar como extras, a proveedores de servicios, a los propios gobiernos locales. ¿Es así? Ahora, y platícanos también de seguridad pública, obviamente, porque pues queremos que todo transcurra en seguridad. Ahora, ¿qué beneficios podría traer además para las comunidades una ley así? O sea, entendemos los beneficios para la industria, pero para las comunidades, ¿en qué podría beneficiar una ley así a la gente? Mira, generalmente estas leyes de filmaciones no solo ordenan los espacios públicos, sino que además toman una serie de medidas como capacitar a las personas que trabajan y tener un directorio de talentos locales, y parte de algunas de las medidas que se dictan es que las filmaciones que se hagan contraten a personal local, ¿no? Es decir, hasta ahora la mayor parte de las filmaciones que hay, y que a veces ni siquiera nos enteramos que hay, ¿no? Llegan las grandes compañías a hacer comerciales, cines, documentales y demás, y traen su equipo, porque especializados, pero hay una cantidad enorme de personal que podría ser local, como camarógrafos, los asistentes de camarógrafos, los famosos catering, que son los que les dan de comer, ¿no? O sea, imagínate un pequeño local que pueda tener la capacidad de alimentar 300 personas diarias, ¿no? 3 veces al día. Derrama económica para las comunidades. Entonces algo así se obligaría en la ley, como una especie de cuota, ¿no? Unos mínimos de contratación de personal, de servicios. ¿Por qué está atorada? ¿Por qué no se ha aprobado? Si ya está la iniciativa de ley, platícanos el estatus en el Congreso. Mira, tiene un año en que en lo general está aprobada. La cuestión es que no sé los motivos, pero fue una ley que firmaron sin la consulta de los principales interesados. ¿Quiénes son los principales interesados en las leyes? Las personas que están involucradas, es decir, la industria, ¿no? O sea, ciertamente no hay los miles de productores ni los miles de personas que brinden los servicios a la industria, pero sí los hay. Y no los consultaron. Entonces, es necesario por prescripción de ley que ese tipo de leyes tengan una consulta previa con los interesados. Bueno, no solo ese tipo de leyes, todas las leyes deberían pasar por una consulta ciudadana, ¿verdad? Pero regularmente pues no le consultan a nadie, alguien las propone, las pasan de noche, y entonces es el caso, falta eso. Ese sería... Falta esto porque el problema con la ley que está aprobada pero congelada hace un año es que tiene cosas que la industria no puede aceptar, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, que
sobre todo las grandes compañías, yo creo que ningún documentalista mexicano que venga a hacer producciones pequeñas que dan a conocer las culturas, los usos y costumbres de las comunidades o cuestiones como más de medio ambiente, a lo mejor no se pondría. Pero la ley que está propuesta, por ejemplo, entre muchos problemas que tiene, es que piden que le cedan los materiales a algo que podría formarse como una filmoteca. Ok. Si yo le digo, si viene un comercial de Heineken, de Coca-Cola, por supuesto que no va a permitir ni siquiera que le tomen fotos a lo que está filmando, ¿sabes? O sea, no hay. Son derechos de autor que no puedes, derechos patrimoniales, derechos de autor, derechos de un montón de gente que no te lo van a permitir, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Ahuyentar a la industria. Van a decir, pues si voy a tener, o sea, imagínate un fragmento de una película de Star Wars o de estos, y teniendo que dar una copia de tu película antes de estrenar o después de estrenar, cuando son tan celosos de sus derechos, ¿no? O sea, es como absurdo, ¿no? Y bueno, y además hay cuestiones de que no se pone... Viola otras leyes. O sea, solo ese requisito viola otras leyes. Ya mencionaste la ley de derechos de autor y segura mercantil, no sé cuántas más, pero eso es un absurdo. Entonces, ese es un ejemplo de por qué está detenida la consulta también, que debería avanzarse. ¿Qué podríamos decirles a las y los diputados para que retomen esto, que es muy importante? Porque también tener, convertir a Quintana Roo en un estado atractivo para la industria, pues eso puede generar más turismo, más derrama económica, se diversifica la economía, no solamente tenemos el turismo, que es el principal motor de desarrollo económico del estado, pero también puede ser el cine, convirtiendo con las condiciones, por supuesto, que convengan primero a las comunidades, a las y los quintanarroenses, no solamente a la industria, que además es una industria multimillonaria. Entonces, ahora, lo preocupante me parece, Pita, es que ya están sucediendo las filmaciones, ¿no? O sea, ya vienen, nos enteramos, por ejemplo, yo veo en Facebook que invitan a la gente a participar en castings, que viene una gran producción, y esto está ocurriendo, pues digamos, al margen de una ley que podría beneficiar a la gente, a los locales, ¿no? ¿Qué opinas tú? Es justamente eso. Alguien me platicaba, uno de los múltiples prestadores de servicios a las producciones ahora, que fue verdaderamente un escándalo porque para que tú saques a tus actores a la calle, ¿no? Hay toda una serie de requisitos, como es avisarle a la comunidad que va a haber balazos, que sabemos que no son balazos reales, pero la gente que está pasando y ve una escena de balazos, o hace creo que 2 años hubo una escena de zombies, ¿no? Y cerrando calles, y si tú no le avisas a los vecinos de la zona, pues provocas desazón, puedes provocar miedo, provocas congestionamientos y provocas que la gente se acerque, ¿no? Entonces dificultas la filmación, pero sobre todo dificultas la vida cotidiana de la gente que pasa por ahí, que vive por ahí, y que pues, se va a asomarse de porque hay una serie de gente armada, ¿no? Entonces van a decir, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, esas buenas prácticas son lo que norman las comisiones de filmaciones. Entonces, sí existen, y además existe otra, digamos, una práctica que se hizo mucho durante la pandemia, pero que no es lo ideal, que es que las filmaciones, en vez de tener un trato directo con el gobierno para avisarle, oiga, para que tú llegues a un aeropuerto con equipo, es porque tienes un permiso especial para poder importar de manera temporal el equipo, porque bueno, hay una serie de requisitos. Entonces, lo que están haciendo es, algunos productores internacionales lo que hacen es hacer
convenios muy específicos con algunos hoteles y venir y hacer los tratos con los hoteles, y entonces el impacto que pueden tener en las comunidades se queda dentro de los hoteles y el gobierno no tiene como mayor injerencia, por ejemplo, cuando están están filmando en áreas de reserva natural, ¿no? Y eso es bien importante, son toda una serie de buenas prácticas que hay que establecer. Tú no puedes dejar que las filmaciones vengan sin tener todos estos permisos previos que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con los desechos de basura, que tienen que ver donde todos estos grandes camiones que tienen los cubículos donde los actores van al baño, tienes que tener el cuidado de saber dónde de hacer esos desechos, ¿no? O sea, cómo vacías los baños. Sí, nada de eso se está supervisando, digamos, por las autoridades que para eso están, ¿verdad? Bueno, nos has puesto unos ejemplos importantísimos estamos enfilándonos al final de esta entrevista con Pita Ochoa, que nos está hablando de la ley de filmaciones que está atorada en el Congreso y todas las ventajas que podría tener y también las desventajas que están ocurriendo por no haber una regulación acorde. Querida Pita, alguien que quisiera ponerse en contacto contigo para conocer más de este tema, tus redes sociales, ¿cómo podríamos entablar comunicación directa contigo? Pues me pueden buscar en Facebook como Pita Ochoa. Mi correo también es Pita, escrito con 8A, ¿no? @gmail. Y solo me gustaría agregar que si hay una iniciativa, no del Congreso, pero sí de la Secretaría de Desarrollo Económico, para empezar a abrir mesas de trabajo. Esperemos que sean pronto y que llame realmente a los interesados, a los 3 niveles de gobierno y a la gente que se dedica a esto. Porque además solo me faltó qué tiene que ver con la cultura local, ¿no? Mostrar esta diversidad cultural a través de la capacitación de personas en el mundo audiovisual va a crear una nueva imaginaria, una nueva identidad con el que se reflejen, y no nos reflejemos nada más con el cine internacional, sino con este cine que se crea de aquí, con historias que se crean de aquí, contadas por personas de aquí. Qué padre, y también pensé en esto, extendiendo tu idea, en que las y los jóvenes quintanarroenses pues encuentran también una nueva vía de desarrollo, de estudios, de crecimiento en el cine, ¿no? En lugar de irse a otras ciudades a estudiar cine, a practicarlo, a filmar, a crear, lo pueden hacer en su propia casa, que es lo que está ocurriendo pues hoy por hoy, que se tienen que ir a otros lados. O sea, hay como el Faro, donde estás dando clases. Dinos rápido qué clases estás dando en el Faro de Cancún. Claro, yo ahorita con un proyecto, el Faro pertenece a la Secretaría de Bienestar, acaban de abrir toda una serie de talleres que esperemos que además continúen en varias convocatorias este año. Yo lo que estoy dando es taller de cine comunitario, justamente eso, ¿no? Y el sábado va a haber una muestra de los ejercicios que están haciendo los alumnos en este taller, ahí en el propio Faro. ¡Qué padre! De lo que estamos haciendo. Sí, tienen ahí en el Faro a una maestra de lujo, a Pita Ochoa. Se nos acabó el tiempo, pero espero que regreses pronto para continuar hablando. Tantas cosas que podemos hablar contigo. No profundizamos tanto como nos hubiera gustado acerca de este tema, pero creo que está muy bien para ponerlo en la mesa y también que sea un llamado para las y los legisladores de Quintana Roo para que revisen esto y que reconsideren todas las ventajas que puede tener para las y los quintanarroenses. Muchas gracias, querida Pita. Pues muchísimas gracias a ti, me dio muchísimo gusto estar. Ojalá que esto pueda servir, ¿no? para el bien de los quintanarroenses y de todos los que ahora nos sentimos quintanarroenses. Ya, claro que sí. Te mando un fuerte abrazo, querida Pita, y hasta la próxima. Igualmente, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Así llegamos al término de esta edición, la número 134 de Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Muchas gracias por habernos acompañado,
hasta aquí, por haberme acompañado hasta aquí. Gracias a Diego Ramírez en la edición de video, a Nesli Silva, José Ramírez, Silvia Peraza, Rocío Santos, Ramón Aguilar y Jesús Cruz Martínez. Gracias a Erika Fernández, directora general de Grupo Origen, a Jorge Sacramento, gerente general de CIPSE TV CUN, Alma García, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Idea original, dirección y producción, tu servidora, Aide Serrano. Y recuerda, el feminismo no mata a nadie. En cambio, el machismo mata al menos a 11 mujeres cada día tan solo en México. Muchas gracias y hasta la próxima.